Bien, amados hermanos, vamos a considerar en el día de hoy eh, algunas de las razones por las cuales nosotros tendemos siempre a escondernos y la razón también por la cual en muchas ocasiones nos sentimos decepcionados de las personas, especialmente cuando las personas tienden a hablar de nosotros, cuando nosotros somos el blanco de las murmuraciones o el blanco de chismes o aún el blanco de quejas. Y cómo y de qué manera nosotros manejamos esta condición y cómo en algún momento de nuestra vida nosotros nos sentimos a veces decepcionados. Decepcionados del entorno, decepcionados de las personas, decepcionados de nuestra iglesia, decepcionados de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Eh, ¿Dónde está la fuente y la razón para que nosotros lleguemos a tal condición? El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de este tema y quiero traer a colación lo que dice Génesis capítulo 3, donde el Señor pregunta y dice de esta manera en el versículo 7 de Génesis capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muchos de nosotros tenemos numerosas razones para escondernos. La gente comúnmente se decepciona y a veces se decepcionan desde luego de nosotros. También hemos sufrido y hemos padecido cada uno de nosotros el rechazo y la vergüenza por una cosa o por otra, pero al final de cuentas hemos padecido todas estas cosas. Y cuando nosotros mantenemos este pensamiento de no ser lo suficientemente apto para los ojos y la percepción de los demás, es una de las razones que nosotros tenemos entonces para vivir escondidos. Escondidos entonces porque tememos decepcionar a las personas, porque tememos el rechazo y porque tememos desde luego que también nos avergüencen o ser avergonzados por aquello que nosotros pensamos que tenemos, que no hacemos, que no podemos o que hicimos en algún momento. Ante esta situación que se presenta delante de nosotros, ¿qué papel juega Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué papel juega el Redentor del mundo? ¿Y cómo es que en algún momento de la vida acudimos a Jesús, pero parece ser que no hay ninguna diferencia entre lo que pasa, lo que nos acontece, lo que sentimos? Es decir, no hay ninguna diferencia entre el estar con Jesús si también nosotros de alguna manera nos sentimos decepcionados, rechazados y avergonzados. ¿Cuál es la razón entonces por la que Jesús de pronto no está siendo relevante en nuestras vidas a tal grado que nuestras vidas sientan paz,
gozo, tranquilidad, cuando en realidad nos refugiamos en Él y en sus promesas. En una ocasión un miembro de la iglesia le dijo a un pastor que se iba a ir porque había un rumor o se rumoreaba entre la congregación algo que supuestamente él había hecho. Y desde luego él sostenía que los rumores no eran verdad. En el pensamiento de esta persona, él creyó que cuando se lo contara a su pastor iba a decirle, pues ven, búscalos y tráemelos, para que así podamos detener los chismes antes de que infecten a otros. Comúnmente este es el pensamiento de muchas personas. Cuando traen al pastor o al consistorio, el cuerpo eclesiástico, una noticia de esta naturaleza y se sienten ofendidos ante tal situación y esperan que de alguna manera el pastor o los ancianos o los líderes de la iglesia puedan hacer algo. Pero en esta ocasión el pastor dijo estas palabras: no saben ni la mitad de las cosas que has hecho. El pastor no actuó como lo sugerían los rumores. Y lo cierto es que conocía el corazón de el miembro de la iglesia. Y lo que él conocía era mucho más grave que lo que se andaba rumorando por allí. Cuando nosotros enfrentamos una situación de esta naturaleza y somos el blanco perfecto de la habladuría de personas, nosotros tendemos a escondernos. Escondernos precisamente por el temor al rechazo o el temor a la vergüenza. Y cuando estos sentimientos están presentes en nuestra vida, entonces algunos estudiosos acerca de este tipo de cosas dicen que nosotros tenemos pensamientos negativos. Y muchos de esos pensamientos negativos tienen que ver con el hecho de pensamientos a veces rígidos e inflexibles contra nosotros mismos. Hay ocasiones en que nosotros nos ponemos estándar en nuestra propia vida y decimos cosas como o lo hago bien o no lo hago, ahora o nunca. O le decimos a las personas, ¿estás conmigo o contra mí? Soy un completo fracaso, por ejemplo. Y esto tiene que ver, amados, porque en ocasiones nosotros solamente vemos el mundo de blanco y negro, sin entender que hay muchos matices y otros colores que son parte del paisaje. También dentro de esos pensamientos negativos que nosotros tenemos, pues está precisamente el miedo al qué dirán. Y este es un tipo de pensamiento que todos nosotros de alguna forma hemos vivido y hemos sufrido, si es que lo queremos ver así. Y nos hace preocuparnos de si la gente nos mira con buenos o con malos ojos. Nos preocupa entonces la forma en cómo estamos vestidos, la forma de hablar en público, porque estamos muy ocupados y muy preocupados de lo que la gente opine acerca de nosotros y tememos que la gente tenga una mala opinión de nuestras vidas. En nuestro pensamiento están palabras como, a lo mejor van a decir que no sirvo para esto, dirán a lo mejor que soy aburrido, que soy un torpe, que no hablo bien.
En fin, tal vez se rían de mí como Moisés lo pensó. Yo soy tartamudo, dijo Moisés. No podré hacer esa obra. Pueden hacer, pueden haber este tipo de pensamientos en la vida de personas que son pensamientos negativos que se anidan en la vida y en el corazón de alguien. También hay pensamiento de creer que todo nos va a salir mal. Algunos de nosotros llegamos al punto de ser demasiado perfeccionistas y si no nos sale perfecto, entonces simple y sencillamente somos incompetentes. Y una idea, cuando esta idea se anida en la mente y en el corazón nuestro, amados hermanos, limita nuestro desempeño en todas las áreas. Siempre estamos pensando, seguro que va a salir mal. No vale la pena intentarlo siquiera. Como no sé hacerlo bien, mejor no lo intento. Otros tienden a generalizar lo negativo. Cuando pasa algo, creen que se convertirá en una norma universal. Y esto le suele suceder a muchas personas que han sido decepcionadas. Por eso dicen, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todas las escuelas son iguales, todas las iglesias son iguales. Y en fin, tienden entonces a generalizar lo negativo y no disfrutan la circunstancia particular que le toca vivir y a la persona particular que le toca conocer. Otro pensamiento negativo es minimizar las cosas positivas. Y esto tiene que ver, amados hermanos, con restarle importancia a las cosas buenas. Creemos que, bueno, me fue bien en el examen porque estaba fácil. Soy bueno en esto porque todo lo que tengo que hacer, pues básicamente me lo están poniendo en bandeja de plata. He ganado porque se dejó ganar. Y en fin, cosas como esta. Y así pudiéramos nosotros, amados, seguir hablando y señalando muchos de los pensamientos negativos que se encuentran en la vida de una persona y que de pronto, por esos pensamientos que están dentro de sí, las personas llegan a esconderse y temen ser inadecuados en el mundo. Me gusta una película de un hombre que es un entrenador de básquetbol. Es una película donde él llega a una escuela y pues la realidad es que el porcentaje de graduados de esa escuela es muy bajo. La mayoría de los muchachos terminan en la cárcel o muertos. Solo un porcentaje muy, muy bajo son los que logran graduarse y llegar a la universidad. Y él toma el desafío. Y hay uno de los muchachos que es muy rebelde. Y él le hace una pregunta a este joven y le dice, ¿cuál es tu mayor temor? Y él pensando que lo está retando o que le teme a él como entrenador, dice, no me conoces. Pero las circunstancias que vive este joven después le hacen entender que su mayor temor es ser inadecuado. Hay un vacío muy grande, muy profundo en su alma y en su corazón que le hace entonces hacer cosas para que la gente lo respete. Traer un arma para que la gente lo respete. Hacer esto o aquello para que la gente lo respete. Está creando cierta
fama en la cual pueda basar su razón de ser como persona. Al final de cuentas, el joven termina bajando las manos porque todo aquello en lo que él había puesto su valor como persona se desborona. Nos pasa similar a nosotros, amados hermanos, y al mundo en el que vivimos vive esta constante. Y de pronto nos llegamos a sentir inadecuados y quizás tuviéramos razón, pudiéramos pensar que tenemos razón. Este es precisamente el efecto que produce el pecado que entró en la humanidad. Hacernos creer que somos inadecuados, hacernos creer que no podemos, hacernos creer que no tenemos dignidad y por eso andamos en una constante búsqueda. Y quedamos atrapados cuando creemos que esa búsqueda la hemos encontrado en el esposo o en la esposa que tiene la obligación de amarnos y de hacernos felices. En los padres o en los hijos que tienen la obligación, creemos nosotros, de hacernos y sentirnos honrados. Iba a decir orgulloso, pero es una palabra fuera de contexto, porque el orgullo siempre es malo. Pero honrados es una palabra bíblica. Y a veces nosotros descansamos en el hecho de que nuestros hijos nos honren, porque hay un vacío muy profundo en nuestra alma y en nuestro corazón que queremos llenarlo con algo. También lo queremos llenar con las amistades. Y por esta razón es que nosotros en muchas ocasiones forzamos a nuestras amistades para que ellos vivan y hagan lo que nosotros deseamos para sentirnos alguien, para sentir que somos, para sentir que valemos. El pecado, amados hermanos, hace estragos en la vida del ser humano, no solamente desde el punto de vista de las consecuencias trágicas que nosotros podemos observar en la Biblia, la palabra del Señor, como la muerte, como el sufrir algún accidente, tener algún problema, alguna dificultad, sino los estragos más profundos, amados hermanos, son esos que tienen que ver con el corazón y que nos hacen sentir inadecuados, no solamente delante de los hombres, sino también delante de Dios. Satanás es un mentiroso. Él primero le dijo al hombre: seréis como dioses. Dios lo que quiere es simple y sencillamente mantenerte restringido, pero sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, seréis como Dios. Y aquí entra precisamente esa lucha y ese contraste del ser humano entre sentirse y querer y desear ser un Dios controlando todas las cosas y al final de cuentas sintiéndose total y completamente vacío, creyendo que pueden vivir controlando las cosas a través de el dinero, a través de la fama, a través de los títulos académicos, a través de las amistades, de los amigos y del círculo social donde se mueven, para al final de cuentas terminar en un vacío muy grande. Por esta razón, las personas con avidez buscan desenfrenadamente
todo tipo de cosas que le traiga algún tipo de placer para sentirse algo o para sentirse alguien. Y como el Señor lo expresa y lo hemos leído en el Salmo 78, Dios los deja y les da conforme al deseo de su corazón, para después sufrir las consecuencias de ello, de su vanidad, y al final de cuentas sentirse total y completamente avergonzados. El fruto y la consecuencia lógica que trajo el comer el fruto prohibido no fue lo que Satanás les dijo. Después de que Satanás los indujo, la Biblia nos enseña que hay reuniones celestiales en las que Dios está poniendo de manifiesto su justicia. Pero allá en esas reuniones celestiales incluso Satanás está allí en ese tribunal. Y la misión de él es acusar al pueblo de Dios, como lo hizo con Job. Capítulo 1, usted puede leer esa historia. Así que cuando tus pecados son presentados ante el tribunal celestial, Satanás está allí acusando y argumentando para que seas removido de la gracia. Y en un sentido podemos decir, amados hermanos, que tiene razón. Por nosotros mismos nosotros no podemos encajar. Por nosotros mismos nosotros somos inadecuados. Porque el corazón está inclinado hacia el mal. Es inadecuado para hacer el bien, para buscar el bien, tal cual lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. Engañamos. Hay odio, rencor, amargura, resentimiento debajo de la lengua. Cuando hablamos, lo hacemos desde este ángulo. Nuestras manos, dice, están manchadas de sangre y nuestros pies están presurosos para hacer lo malo. Somos inadecuados, ciertamente. Cuando vivimos por nosotros mismos y cuando vivimos siguiendo la corriente y la cultura del mundo en el que estamos, del mundo que nos rodea. Ante esta situación, Jesús de manera inmediata, allí en esa sesión celestial, en esa reunión celestial, Él dice a Satanás: Jehová te reprenda. Y entonces Él, el Señor, te quita tu ropa andrajosa y te viste con vestiduras reales que han sido hechas precisamente para nosotros. Esta escena, amados hermanos, de esta reunión celestial, nosotros la podemos encontrar allá en Zacarías capítulo 3 y puedes leer allí esta historia. Zacarías fue testigo de esa visión. Los detalles de cómo Jesús podía defendernos a veces eran confusos, pero él simplemente sabía que dependíamos de su misericordia. Para nosotros a veces no logramos entender cómo es que el Santo Hijo de Dios, el justo, haya querido morir por nosotros. Hay gente que en su pensamiento negativo de ser precisamente inadecuado y escondiéndose al saber que sus actos, sus pensamientos y sus deseos al ser descubiertos pueden llenarle de vergüenza, viven escondidos bajo la ira, bajo la amargura, bajo el resentimiento, y muchos otros, al no poder con su carga, se quitan la vida.
Jesucristo pagó y cargó con nuestra condenación. Por lo tanto, la justicia divina fue satisfecha. Y ahora se nos invita a nosotros a vivir de una manera libre y auténtica delante de Dios y del mundo. Ya no somos más inadecuados, porque nuestra vialidad de las cosas, nuestro poder y el hecho de que podemos estar y hacer la obra del ministerio no depende de mí. Le doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. De los pecadores, yo soy el primero. Pero a Dios gracias, que en esa reunión celestial hay alguien que ahora se ha convertido en mi abogado. Ciertamente por mí soy totalmente inadecuado y me avergüenzo profundamente de mis acciones, de mis pensamientos y de mis deseos. Pero Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, me ha dado una vida nueva, ha quitado mi carga y me ha hecho ahora libre para que nadie nunca más me avergüence. Satanás jamás me pondrá la cara en el suelo por las cosas que he hecho, que he dicho, que he anhelado, que he pensado, porque Jesús me ha perdonado, porque Cristo me ha perdonado, porque en Él yo tengo libertad. Hoy puedo entonces depender de Jesús para que Él se encargue de mí. Hoy puedes depender de Jesús para que se encargue de ti. Ya te has presentado ante el más elevado de los tribunales y sabes una cosa, has sido aceptado, has sido amado y completamente vestido de la justicia de Jesús. Así que después de haber estado en ese tribunal, el más alto y sublime, los tribunales terrenales, las opiniones de las personas no tienen ningún poder sobre mí para hacerme sentir inadecuado, para hacerme sentir vergüenza, para hacerme sentir miedo y ser rechazado. Quien podría rechazarme por mis pecados, me ha aceptado. Me amó de tal forma y de tal manera que hoy puedo entonces decirle a las personas cuando hablan de mí, no saben ni siquiera la mitad de lo que he hecho. Soy más perverso de lo que ustedes piensan. Hombre, dice Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora nosotros, no con jactancia, no con orgullo y soberbia, aceptamos que somos pecadores, no, sino con humildad y con gratitud en nuestros corazones. Hay una película que se llama 8 millas, una película del 2002, y en ella se narra la historia de un rapero en ascenso
que compite con los mejores de su tiempo. Y en el clima de la batalla rapera se enfrenta con alguien que ha hecho su tarea. Este rival ha reunido información sobre este joven rapero. Información que anteriormente había estado oculta y planeaba usarla para humillarlo, lo cual significaría cierta derrota. El rapero se entera de esto un día antes del enfrentamiento público y esa noche escribe algunas ideas sobre la letra y al día siguiente entra en la competencia. Entonces hace un rap de su pasado sombrío. Cada detalle lo revela todo. Su rival queda sin palabras. Es difícil humillar a alguien que puede reconocer públicamente cosas que estaban escondidas. Por esta razón, amados hermanos, es que antes de que el diablo, Satanás, el acusador, usando a cualquier persona en este mundo, quiera avergonzarte, ven a los pies de Cristo, humíllate delante de Él, confiésale tus pecados y el Señor te dirá, vete y no peques más, ni yo te condeno. Recibe su gracia, ten confianza, ten seguridad y confía en la maravillosa gracia de Dios para tu vida. Amados hermanos, no hay por qué escondernos, no hay por qué temer al rechazo, ni hay por qué temer a la vergüenza. Esa fue crucificada en la cruz del Calvario y ahora el Señor nos ha vestido con su justicia y siendo perdonados tenemos paz para con Dios. Que así sea en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén.